この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Capítulo 24. Itachi. Sasuke sintió como si no hubiera suelo bajo sus pies, ni techo sobre su cabeza. Estaba colgando en el espacio, incapaz de moverse ni siquiera de parpadear o respirar. El mundo se había detenido con chirridos y vacilaciones y todo dentro de él se había desvanecido hasta convertirse en un ruido de fondo, meras distracciones antes de esta epifanía que amanecía ante él. Ante su resplandor casi extraño y cósmico, las cosas que tanto habían ocupado su mente parecieron desvanecerse en la oscuridad. Ayan, Katara, Azula, Mai, Top y todos los demás parecían haber sido borrados de sus pensamientos cuando su mirada se clavó en la única persona que había pensado que nunca volvería a ver, pero cuyo rostro quemó permanentemente un agujero horrible pero hermoso en su mente. Su hermano estaba aquí, y Sasuke estaba indefenso. Indefenso para actuar, para hablar, incluso para pensar. Era un entumecimiento, pero a diferencia del entumecimiento que se le había impuesto cuando se dio cuenta de la poca ayuda que Osei podía ser para él, esta parálisis era algo que prácticamente podía recibir con los brazos abiertos. Su hermano estaba aquí. Su hermano estaba vivo. Sin pensar en quién podría verlo, permitió que ardientes surcos de lágrimas se abrieran en sus mejillas, disipando su estrés, su pérdida, su dolor y su confusión. Todavía no había respuestas reales, ninguna a la que pudiera recurrir con comprensión, pero con Itachi parado frente a él, sintió que la claridad ya no era una tarea imposible de lograr. Sasuke se dio cuenta de que había caído de rodillas, con las manos temblando a los costados. Itachi estaba vivo. No pudo identificar el sentimiento que surgió dentro de él entonces. Todo lo que sabía era que nunca quería que se fuera. Ante él, como si fuera una escena de una obra de teatro. Itachi enfrentó a Obito, su rostro con una calma plana e inconfundible que Sasuke sabía que era una expresión que él mismo usaba con bastante frecuencia. Te has engañado a ti mismo, Obito. Las respuestas que tenemos la tarea de encontrar sobre nuestra existencia en este mundo no se obtendrán aliándonos con tiranos genocidas. El ojo rojo brillante de Obito y el otro de color morado oscuro se abrieron en lo que podría haber sido incredulidad. Itachi. No sé cómo estás frente a mí ahora, no cuando tengo un recuerdo muy vívido de tu muerte. Pero sé tu pasado. Y sé tu camino. Y sé que estás llamando genocida a cualquiera. Es una buena dosis de ironía si alguna vez la he oído. Itachi no se inmutó por este golpe personal y lo ignoró. Cualquiera que sea la razón por la que estamos aquí, es una razón que tenemos que recordar que no entendemos. Somos familia, somos Uchiha y no podemos pasar nuestro tiempo peleando entre nosotros. ¿Y qué sabrías tú acerca de eso? Gritó Obito, finalmente pareciendo perder algo de lo que claramente había sido una compostura fingida. Tienes más memoria que cualquiera de nosotros. ¿Dónde has estado, hermano? ¿Por qué te muestras ahora, cuando parecías estar pasándolo tan bien fingiendo ser ese chico de la tribu Agua? Hubo una pausa embarazada mientras Itachi esperaba para responder. Hice todo lo posible para absorber de este mundo y de ustedes dos lo que realmente está en juego. He esperado el tiempo y escuchado atentamente desde los lados de este mundo devastado por la guerra y he aprendido todo sobre los horrores impuestos. Sobre todos sus pueblos. Pero de todo este escuchar, he oído una diferencia vital entre ustedes dos y yo. ¿Quieres la verdad, Obito? La verdad es que lo recuerdo todo. Sasuke sintió una sacudida de sorpresa ante esto a través de la completa estupefacción que lo había encerrado en el suelo y vio la misma reacción reflejada en el rostro de Obito. ¿Qué? Y no solo sé de mí mismo. Te conozco, Obito. Sé quién eres y qué te trajo al estado en el que estabas, justo antes de que te arrojaran a este mundo junto a nosotros. Pero no recuerdas la historia en sí, ¿verdad? Solo nombres y caras. Tal vez lugares y olores y quién sabe qué más, pero no conoces la historia, ¿verdad? ¿Tu historia? Completamente acobardado por esto, Obito miró fijamente a Itachi, quien procedió con un tono mesurado y vacilante, ahogando sus afirmaciones con un poderoso énfasis. ¿Recuerdas un nombre? No. Un nombre muy importante, el nombre de una persona que significaba mucho para ti.
Ella significaba tanto que estabas dispuesto a deshacerte de tu humanidad para poder volver a verla. ¿Cómo es que todo esto está tirando por la borda mi humanidad? Tratar de volver a verla, eso es un pecado horrible. Obito ladró e Itachi lo miró por un largo momento antes de negar con la cabeza. No recuerdas la parte más importante. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de lo que hiciste entonces y lo que estabas tratando de hacer antes de que todos llegáramos a este lugar. Obito entrecerró los ojos, el rojo y el púrpura se convirtieron en rendijas. Llegar al punto. Itachi no perdió el tiempo. Rin está muerta. Las 3 palabras claramente parecieron suficientes para sorprender a Obito y dio lo que podría haber sido un paso involuntario hacia atrás mientras Itachi ventilaba el resto de lo que se convirtió en detalles profundamente vitales. Cuando te separaste de ella y de Kakashi, pasó mucho tiempo. Cuando finalmente la encontraste de nuevo, estaba siendo asesinada por el mismo hombre al que le pediste que la protegiera. Rin está muerta y ahora regresas a nuestro mundo. No cambiará eso. Cada palabra parecía caer como una bolsa de arena sobre los hombros de Obito y la lucha parecía alejarse más y más de él. Sasuke pudo ver que estas ideas, ciertas o no, estaban haciendo un número en su mente y tal vez estaban provocando recuerdos que no estaba particularmente complacido de ver. Los segundos pasaron antes de que finalmente pareciera recordar dónde estaba y sacudió la cabeza furiosamente, sus ojos cobraron vida con la misma ira. Estás mintiendo. Se supone que debo escuchar al hombre que mató a toda su familia. Al diablo contigo, Itachi. Voy a Ba Sing Se y regresaré para verla, y tú lo harás. No me convenzas de que no hay nada allí a lo que pueda volver. Se dio la vuelta y se movió hacia Osai, pero mientras lo hacía, sucedió algo muy extraño. Su primer paso lo congeló donde estaba y permaneció allí inmóvil. Todo su cuerpo estaba tan quieto como podía estarlo, la cara aún congelada en una máscara de rabia. Sasuke lo observó por un largo momento antes de concluir que algo lo había atrapado en seco. Su primer pensamiento fue sobre la habilidad de Katara para controlar la sangre y miró a sus compañeros solo para ver que ellos también estaban inmóviles y suspendidos. Vio una intensa preocupación en el rostro de Mai, determinación y miedo en el de Katara, emoción y hambre en el de Azula y una miríada de emociones en los demás, pero ninguno de ellos se movió. Los ojos de Sasuke se movieron hacia Top, quien tenía las manos en una posición preparada para darle vida al metal y abrirse camino en la pelea. Estaba muy agradecido de que ella no hubiera Obito era muy peligroso y cualquier intento de intervenir que ella pudiera haber hecho seguramente habría terminado en nada menos que un desastre. Sus ojos se dirigieron a Osei quien, a pesar de estar atrapado por bandas de metal, también parecía estar atrapado en su lugar, con una expresión que no se movía. La única persona además de Sasuke que parecía libre de esta parálisis era su hermano. Itachi finalmente se giró lentamente para mirar a Sasuke, y su rostro se suavizó entonces, una imagen especular de un recuerdo del pasado de Sasuke. Vio la misma sonrisa triste que Itachi le había dado muchas veces cuando se disculpaba por no poder pasar tiempo con él, ese mismo arrepentimiento, pero también el amor que se esfumaba detrás de esos ojos. Has crecido, hermanito. Sasuke descubrió que ninguna palabra podía escapar de su boca, pero a Itachi no pareció importarle. Veo que eres tan bueno para meterte en situaciones hostiles aquí como lo eras en casa. Tal vez deberías, esto fue lo más lejos que llegó Itachi antes de ser silenciado cuando Sasuke estaba repentinamente frente a él, lanzando sus brazos alrededor de su hermano mayor. Sasuke no era una persona dada a los arrebatos emocionales de ningún tipo, pero tenía que saber que esto era real, y si lo era, no estaba seguro de querer dejarlo pasar. Itachi no era un fantasma cuando sus brazos hicieron contacto con el calor de un cuerpo y lentamente, cuando las manos de Itachi se acercaron para devolverle el abrazo, Sasuke sintió el calor de las lágrimas inundando sus ojos. Yo no sé qué decir, finalmente logró decir con una voz apenas por encima de un susurro. Se separó de Itachi y vio que, aunque este era de hecho su hermano, había otras piezas que le decían que las cosas no estaban del todo bien. Las grietas que parecían arañar el rostro de su hermano y la coloración oscura donde debería haber estado el blanco de sus ojos indicaban algo más que una mera existencia en un mundo diferente. Te maté. Me dejaste matarte. ¿Cómo estás aquí ahora?
Preguntó como la primera de lo que sabía eran muchas preguntas. Itachi levantó una mano para rozar suavemente su propio rostro antes de responder. Creo que mi renacimiento se debe al uso de Edo Tensei. Reencarnación del mundo impuro, pensó Sasuke. Recordó las discusiones sobre esta técnica de su pasado y se encontró asintiendo. Efectivamente, estaba muerto, pero ahora estoy aquí por razones de las que no estoy seguro. Edo Tensei requiere que sirva como un títere a los caprichos de quien me revivió, pero mi única certeza es que debo encontrar un camino de regreso a de donde venimos, dijo antes de mirar a los ojos a Sasuke. Seguramente a estas alturas te habrás dado cuenta de que este no es nuestro mundo. Sasuke asintió. Y también te has dado cuenta de que Ozai no pudo haber sido la causa de mi destino. Luego hubo una larga pausa ya que Sasuke no reconoció esto. Itachi lo observó de cerca antes de volver a hablar en un tono más bajo, casi de reprimenda. Sasuke, este no es un mundo en el que puedas culpar al viento y golpear lo que sea que aterrice. Sabes que Ozai no es la causa de tu sufrimiento ni del mío, pero caminaste hasta aquí y arriesgaste la vida de estas personas, hizo un gesto a Aang y compañía. Para perseguir un fin que sabías que era falso. Sasuke se disparó entonces, tenía razones para creer, nada, gruñó Itachi. Tienes razones para no creer en nada. Mi muerte y las elecciones y acciones que la provocaron no tuvieron nada que ver con este mundo y tú lo supiste todo el tiempo. He pasado días observándote, esperando que te des cuenta de que esta decisión fue uno pobre hecho con un juicio igualmente pobre, pero estás ignorando el sentido común y avanzando de todos modos. Señaló a Obito. Más bien como él. ¿Por qué no te mostraste a mí? Sasuke se encontró gritando de repente. Itachi se detuvo ante eso, pareciendo como si no estuviera seguro de cómo responder. No era necesario. Quería ver cómo reaccionarías ante este mundo y ante esta gente, qué harías con lo poco que te habían dado. Sonrió distante. Y me parece que estás teniendo más que un poco de suerte en el lado romántico de las cosas. Fue con gran esfuerzo que Sasuke no empezó a farfullar incoherencias de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso? Itachi negó con la cabeza. Vamos, hermanito, como si nadie pudiera ver la forma en que Azula te mira. O Top. O incluso un par de los otros si no me equivoco. Pareció pensativo por un momento, acariciando su barbilla y mirando hacia el grupo, aunque tendría cuidado con esa princesa, parece un poco trastornada. Sacudiendo la insistencia de Itachi en su vida personal, Sasuke los puso de nuevo en el tema en cuestión. Pensé que Ozai tenía información que podría serme útil. Y sin ningún otro lugar a donde ir, pensé que era un buen lugar para comenzar. Y entonces se te ocurre este plan a medias para asaltar la flota del Señor del Fuego en su punto más fuerte con todo el ejército listo para el combate, poniendo en riesgo a todos con los que has estado viajando en el proceso. Su hermano respondió críticamente. Yo no les pedí que vinieran, respondió Sasuke y su hermano negó con la cabeza. Crece, Sasuke, esto no se trata solo de ti. La expresión de Itachi se volvió arrepentida entonces. Somos dioses para esta gente, en un sentido muy real de la palabra. Podemos hacer cosas más allá de su comprensión, más allá de su razonamiento y tenemos poco o nada que temer de ellos. No puedes ir surcando este mundo en un esfuerzo por desahogarte. Y distráete de tus miedos solo porque puedes. La pura sorpresa y alivio de Sasuke al ver a su hermano comenzó a dar paso al resentimiento. No a su Itachi, sino a su circunstancia. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente? Todo lo que tengo son ninjutsu y técnicas. Los únicos otros recuerdos que tengo son de nombres, caras y tú. No es abrirme camino a través de este mundo para encontrar ese cierre exactamente lo que necesito hacer. Estás hablando como un niño, respondió Itachi con frialdad. Por supuesto, hay formas de encontrar claridad y buscar tu pasado o un camino a casa, pero este no es nuestro mundo. No estamos al tanto de tratarlo tan descuidadamente como tú. Sasuke señaló a Sokka, quien estaba inmóvil a una docena de metros de distancia, suspendido en el tiempo. Si no me equivoco, te hiciste pasar por él durante un buen rato, ¿no es así? Te has inyectado en la vida de estas personas tanto como yo, escabulléndote en la piel de otra persona. ¿No es eso tan ofensivo para este mundo que lo que he hecho? Itachi pareció ignorar esto.
Tal vez se deba a mi condición actual, pero mi memoria es tan parte de mí como cualquier otra cosa. Sin embargo, por lo que he ganado, a ti y a Obito les faltan recuerdos. Sasuke asintió amargamente. ¿No recuerdas a Naruto? ¿O a Kakashi? ¿O a Sakura? ¿O a Gaara? Cada uno de estos nombres se estrelló en la mente de Sasuke con una neblina dolorosa que no podía ver. Cada uno de los nombres eran personas que él sabía que habían sido parte de su vida, pero por su vida no podía recordar más que caras para acompañarlos, caras que ni siquiera estaba seguro de que pertenecieran a cada nombre individual. No en una medida relevante, no, dijo Itachi asintió. Ya veo. Bueno, no podemos preocuparnos demasiado por eso en este momento, ya que llevarnos de regreso a nuestro mundo debería ser nuestra principal prioridad. Sasuke miró a su hermano con ojos molestos. Sí, hagámoslo entonces. Supongo que no tienes por dónde empezar. Levantando una mano y señalando a Obito, su hermano respondió. Por lo que he podido reunir, hay respuestas para nosotros en la ciudad a la que estaba tratando de llegar. O al menos, algo que mostrarnos. El camino a seguir. Haciendo un gesto, Sasuke preguntó. ¿Cómo mantienes a todos quietos así? Ante esto, Itachi hizo una mueca y se llevó una mano al ojo. Los tengo a todos bajo Izanami. Esta técnica me cuesta la vista de un ojo, pero bajo Edo Tensei, debería poder recuperar la vista. Aún así, sostener a 10 personas parece estar pasando factura en mí, esto no es particularmente fácil. ¿Izanami? Preguntó Sasuke. Una especie de genjutsu que mantiene a una persona en un estado de limbo. Lo activé con la sensación física de empujarme desde el pecho de Obito y logré extenderlo el resto de la habitación a través de eso. Todos son presenciando el mismo movimiento, Obito gritando y preparándose para correr hacia Ozai, creo que es su destino. Sabiendo lo que sé de él, activará a Kamui para que se saque a sí mismo y al Señor del Fuego de su lugar y pueda continuar su marcha. Basing-se. Se volvió hacia Sasuke y sonrió suavemente. Kamui permitirá que Obito se lleve a sí mismo y a lo que sea o a quien quiera una dimensión diferente específica de la técnica. Luego podrá extraerse a sí mismo y a Ozai de esa dimensión a una distancia de aquí donde podrán reagruparse. También tengo entendido, sin embargo, que él estará en su estado más vulnerable mientras se desliza entre las dimensiones. Voy a tratar de hacer autostop sin dejarme llevar directamente a su dimensión Kamui. Si hago esto correctamente, seré capaz de entrar en su cabeza por un breve momento y liberar cualquier recuerdo útil o información que esté ocultando. Hay más en su agresión y elección de ponerse del lado de Ozai que solo conveniencia. Sasuke miró del rostro de Obito a su hermano. ¿Qué te pasará? Itachi giró su hombro lentamente. No estoy seguro. Debería ser teletransportado, solo que no a la dimensión Kamui. Lo más probable es que algún lugar aleatorio con el que Obito tenga alguna conexión en este mundo. Con un poco de suerte, eso me pondrá más cerca de la ciudad que él y puedo empezar a progresar antes de tiempo. Volvió a mirar a Sasuke con una expresión profundamente seria en su rostro. Mi objetivo es que todos regresemos a nuestro mundo antes de que nuestra mera presencia cause un daño irreparable a este mundo. A partir de ahí, puedo preocuparme por quien ha usado el Edo Tensei conmigo y se pueden buscar otras respuestas. Sasuke solo podía mirar a su hermano. Él no quería esto. No quería seguir presionando para llegar a casa, donde quiera que hubiera estado. Ni este mundo, ni el de donde venía parecían tan importantes ya que lo único que quería era ir con Itachi y hablar un buen rato de todas las cosas que nunca dijo y que no sabía. Acababa de reunirse con su hermano y ahora supuestamente tenía que dejarlo al azar, otra vez. Voy contigo, dijo finalmente. Había mucho más que necesitaba decir y escuchar. No, entonó Itachi rotundamente. Tienes una responsabilidad con las personas con las que has viajado hasta aquí. Este es tanto su viaje como el nuestro, y nuestros destinos están mezclados con los de ellos. Te vas conmigo ahora para deslizarte en la técnica Kamui y casi los sentencias a muerte. No podrán detener a las hordas de soldados de la Nación del Fuego que se acercan y el intento de asesinar al Señor del Fuego seguramente será motivo de ejecución. No me importa, quería decir Sasuke, pero incluso cuando las palabras resonaban en su cabeza, sabía que no eran ciertas.
Mirando hacia atrás a los rostros de sus compañeros, supo que ya estaba profundamente inmerso en la agonía de las conexiones con todos y cada uno de ellos. Quería que sobrevivieran y quería que estuvieran a salvo. Finalmente, murmuró. Se supone que llegará un cometa de algún tipo mañana en algún momento, creo que por la noche. Hará que los maestros fuego sean mucho más fuertes de lo que son ahora y es por eso que Ozai está presionando para atacar. Itachi asintió, entonces tendremos que ser rápidos en nuestras acciones. Miró hacia Obito con firmeza. Donde sea que termine, mi intención será llegar a Ba Sing Se lo más rápido que pueda. Encuéntrame allí y, con suerte, podremos proteger este mundo y aprender el secreto para volver al nuestro en el proceso. Tengo tanto que todavía quiero preguntarte, decirte, soltó Sasuke e Itachi le sonrió. Tendremos tiempo, pero no ahora. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con este mundo. Sasuke descubrió que ni siquiera quería reconocer que este momento estaba sucediendo. Estaba a punto de perder a su hermano otra vez, todo porque, Sasuke. Miró hacia la voz de Itachi y vio a su hermano sonriéndole. No llegues tarde. Y en ese momento, Sasuke escuchó la promesa y el desafío que se presentaba y descubrió que, una vez más, tenía una meta. Tenía algo por lo que luchar. Si pudiera llegar a Ba Sing Se, se reuniría con su hermano y juntos podrían desentrañar su memoria envuelta y desbloquear el pasaje de regreso a donde pertenecían. Este esfuerzo se instaló en su corazón y le devolvió una sonrisa a su hermano. No me lo perdería. Itachi asintió y miró hacia Obito. Esto va a suceder rápidamente. Obito correrá hacia Ozai y los atraerá a ambos a su dimensión, y haré que me deslice junto a ellos. No sé cuánto tiempo tienes antes de que la nave sea abrumada y retomada, pero tú necesito salir lo más rápido posible. Sasuke miró la nuca de su hermano mientras Itachi pronunciaba unas últimas palabras. Es bueno verte, Sasuke. Sin decir nada en respuesta, pero sabiendo que no era necesario, Sasuke simplemente observó y esperó. Como si se cortara un cable, las cosas volvieron a ponerse en movimiento con extrema rapidez. Cuando Obito estalló en movimiento, Sasuke observó cómo corría hacia el lado de Ozai y rompía las ataduras de metal que lo sujetaban con un solo golpe. Obito se giró para darles a Sasuke e Itachi una sola mirada de odio antes de levantar a Ozai. El Señor del Fuego gritó algo que Sasuke no entendió, pero dio varios pasos hacia la pared cerca de los restos destrozados de la mesa de navegación y tiró de una palanca que Sasuke no había notado que estaba allí. A través de los enormes paneles de vidrio que rodeaban la habitación, Sasuke vio pasar un rayo en llamas y luego volar fuera del rango de visión permitido por las ventanas. El espacio alrededor de Obito y Ozai comenzó a distorsionarse, girando en un extraño patrón como si Sasuke los estuviera viendo ser arrastrados por un embudo extraño. Itachi se movió entonces justo cuando la deformidad arremolinada del espacio transcurrió por completo sobre ellos dos, moviéndose a una velocidad que era tan rápida como un abrir y cerrar de ojos. Por un momento, Sasuke vio a su hermano llegar a Obito, antes de que los tres parpadearan y desaparecieran en el aire. Fue necesario el estruendo repentino y el balanceo del barco antes de que Sasuke se diera cuenta de que más de una persona estaba gritando su nombre. Miró para identificar a la primera persona que notó. El verdadero Sokka había corrido hacia él y lo estaba empujando hacia los demás cuando el barco volvió a temblar. Sasuke, vamos. Tenemos que irnos. Había un tremendo peso que aún restringía los procesos mentales de Sasuke mientras la sola presencia de su hermano continuaba empujándolo a un estado de aturdimiento, pero aún así se permitió ser jalado hacia el resto del grupo. Azula era la única que no estaba cerca, corriendo por el área donde Ozai había sido inmovilizado, gritando incoherencias y exigiendo que le dijeran dónde estaba. Afortunadamente, nadie parecía gravemente herido, aunque Sasuke vio la piel expuesta de Mai y la quemadura que se le había infligido. Katara parecía haber hecho todo lo posible para tratar la herida por el momento, pero Sasuke aún miraba a Mai y le preguntaba, ¿estás bien? Por alguna razón, apartó la mirada de él, sus mejillas enrojeciendo mientras asentía. Antes de que Sasuke tuviera tiempo de reflexionar sobre otra extraña reacción de una de estas mujeres, Azula se acercó a él, parecía haber recuperado el control de sus facultades y señaló furiosamente la ventana donde Sasuke había visto encenderse la bengala no hace unos momentos.
Ese fue el mecanismo de seguridad del azulón. En caso de que algo o alguien sensible a bordo se viera comprometido, el barco se asumiría inmediatamente como hostil. Los ahora constantes golpes y sacudidas que golpeaban el barco de repente cobraron mucho sentido. Entonces, estamos siendo hundidos. Sasuke murmuró y Azula asintió enérgicamente. Pasó un largo momento antes de que se diera cuenta de que todos lo miraban como buscando dirección. Bueno, vamos entonces. Espetó entonces se hizo un gesto de regreso por donde habían venido. Sasuke se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Si estuviera solo, habría sido muy fácil aprovechar su chakra para sacarlo de la nave en segundos, pero Itachi tenía razón. Vería a todos a salvo desde este lugar, esta situación a la que él mismo los había obligado. Se encontró corriendo junto a Aang mientras trotaban hacia arriba desde las profundidades del barco y Sasuke no pudo evitar comentar. A pesar de toda esa preocupación, no parecía que el Señor del Fuego fuera un problema tan grande para ti. Con Aang, cuya expresión había estado tensa por el miedo y la conmoción desde que irrumpieron en las habitaciones de Ozai, miró a Sasuke de reojo y pareció sonreír con esperanza. No hubiera podido hacerlo sin todos los demás. Esta respuesta tomó a Sasuke con la guardia baja y se quedó en silencio mientras las implicaciones se abrían paso en su mente. Aang había ganado su pelea, con la ayuda de sus aliados. Sasuke no pudo evitar darse cuenta de que, al mismo tiempo, no había ganado el suyo. Eso es estúpido. Ni siquiera habrían podido tocarlo. No necesitaba ayuda, si Itachi no hubiera aparecido, podría haberlo vencido fácilmente. Una llave fue lanzada en su salamería mental, cuando de repente hubo un sonido de auge mucho más grande, mucho más fuerte que cualquiera de los anteriores, y el barco se inclinó hacia la izquierda. Sasuke gruñó cuando fue arrojado contra la pared y miró hacia arriba para atrapar a Mai justo antes de que su cabeza chocara con algunas tuberías que probablemente se habían soltado en su camino hacia abajo. Por un momento, él la miró y le devolvió la mirada antes de que ella se apartara de su pecho y se aclarara la garganta. Sasuke miró para ver a Zuko apartar la mirada mientras se equilibraba, aunque no estaba seguro de si el príncipe había visto algo. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar en eso, porque justo cuando todos se pusieron de pie, con Suki preguntando, ¿todos bien? El piso detrás de ellos se rompió con un horrible crujido de metal que chirrió contra los oídos de Sasuke. Miró hacia atrás a tiempo para agarrar a Top, tambaleándose por el brazo y sacarla del abismo en el barco que se había abierto, pero mientras tiraba de ella para ponerla a salvo, vio que el rostro de Katara se iluminaba de sorpresa antes de caer hacia atrás en el metal. Agujero que se había abierto en el barco. Sokka y Aang gritaron, pero cuando este último pasó corriendo junto a Sasuke hacia el pozo que había aparecido de repente, Sasuke lo agarró del hombro y lo empujó hacia el resto del grupo. Instó a Mai y Top en la misma dirección antes de encontrarse con la mirada asustada y ofendida de Aang. Vamos, la atraparé. El avatar le devolvió la mirada con algo que podría haber sido incredulidad y Sasuke se dio cuenta de que todos lo miraban con una mirada similar. Supuso que la idea podría haber parecido ridícula, él salvando a la mujer que había hecho todo lo posible por matarlo hace solo una noche, pero cuando otro gemido desgarrador sonó en las profundidades del barco, supo que no era el momento de quedar atrapado en esto. Finalmente miró a Sokka e intentó imponer un plan, uno que con suerte los pondría en movimiento mientras el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Saca a todos del barco y llega a la orilla lo más rápido que puedas. Despega en Appa y te encontraremos una vez que estemos libres de este lío. ¿Cómo te encontramos? Toph gritó con una voz que bordeaba el pánico y Sasuke se encontró inseguro de cómo responder mejor. Mientras se devanaba los sesos en busca de una solución, Azula dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca como para imaginar que él era el único capaz de escuchar su voz sobre el barco temblando y desmoronándose. No voy a dejarte. No a menos que sepa que puedo encontrarte de nuevo. Sus palabras provocaron un pensamiento en la mente de Sasuke y levantó la cabeza y la miró. Bájate el cuello por encima del hombro. Ella lo miró desconcertada antes de que él ladrara. Ahora. Sin responder, Azula se estiró y tiró del cuello de su túnica para deslizarla por su hombro derecho.
Hizo una pausa y siguió jalándolo hacia su pecho hasta que Sasuke espetó, ya es suficiente. Parecía casi decepcionada cuando él hizo muchas señas con las manos y extendió la mano para tocar la piel justo encima de su seno derecho. Sasuke hizo todo lo posible por ignorar cómo ella temblaba mientras lo hacía y dejó escapar un largo suspiro por la boca mientras dibujaba líneas invisibles. Cuando se apartó, quedó allí un símbolo del tamaño de la palma de una mano, nadando a la vida con una coloración oscura, casi como una intrincada marca de nacimiento. Mientras Azula lo miraba y los demás miraban, Sasuke levantó la vista para dirigirse a todos. Esa marca comenzará a arder cuando estés cerca de mí. No tendrá efecto hasta probablemente unos 15 minutos. Pero cuando estés a bordo de Appa, puedes seguirla y me encontrarás. Azula levantó lentamente la mano para tocar la marca. Un mapa, para ti. Sasuke asintió admitiendo. Sí, más o menos. La expresión de su rostro era de puro ardor, entonces y él apartó la mirada incómodo mientras el barco se balanceaba una vez más. Sabiendo que estaban completamente fuera de tiempo, pasó una mano para anunciar su última orden. Ve ahora. Gritó y uno por uno, retrocedieron y corrieron hacia la cubierta del barco, Azula luciendo todavía deslumbrada, Mai y Toph mirando hacia atrás varias veces con preocupación grabada en sus rostros, y los demás con sus propias muecas arraigadas en la preocupación y el miedo. Aang y Sokka eran los últimos en la fila. Aang le dio a Sasuke una última mirada de dolor antes de apretar los dientes y marcharse. Cuando Suki tomó su muñeca y tiró de él, Sokka logró gritar. Tú traes a mi hermana de vuelta, Sasuke. Y todos se habían ido, desapareciendo por los pasillos serpenteantes del interior del azulón. Sasuke miró hacia el pozo en el que había caído Katara y se tomó un momento para reírse entre dientes, diciendo que esta era la persona que iba a tratar de salvar. Cosas más extrañas han sucedido, supuso, y saltó a las profundidades del barco. Toph sintió que el corazón se le salía casi por completo del pecho. Era vagamente consciente de que corrían hacia lo que debía haber sido una cubierta en llamas cuando el barco se inclinó aún más, y escuchó a Sokka gritarle a su padre y a sus hombres. Sintió que Tile la tomaba de la mano y corrió mientras la conducía al borde del barco. Ella arrancó obedientemente un trozo de metal del costado del barco y lo dejó caer en el agua donde Aang lo suspendió con agua doblada para evitar que se hundiera y todos abordaron mientras Hakoda y sus hombres corrían hacia el otro lado del barco, utilizando sus agua control que se extendió entre ellos para escapar. Toph lo sintió moverse a través del agua bajo el aire de la noche y escuchó el estruendo de los cañones cada vez más débil. El enorme peso del azulón cayó detrás de ella y metió las piernas contra su pecho mientras se alejaban. Porque ella estaba esperando. Sabía lo que se avecinaba y estaba contando cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Cada segundo era otro milagro concedido a Sasuke y Katara, dos personas a las que no podía creer que había dejado atrás, que ninguno de ellos había dejado atrás. Pero se había dejado llevar, los había dejado atrás. Porque lo que ella podía sentir que ninguno de ellos podía sentir era una presión, una fuerza profunda e inmensa que se estaba construyendo en las profundidades de la nave. Sabía hacia dónde se dirigía y supuso que todos los demás también tenían una idea clara de lo que se avecinaba. Esa debe haber sido la razón por la que mientras navegaban hacia el mar abierto hacia el acantilado, nadie dijo una palabra. Todo el mundo estaba esperando y escuchando. Llegó antes de lo que Toph hubiera esperado. Pareció haber un gran silencio por un momento antes de que una explosión masiva y ensordecedora resonara sobre las olas. Ella gritó pero no pudo oírse a sí misma mientras se ponía las manos en los oídos. Se inclinó hacia Tile mientras la niña la rodeaba con un brazo cuando una corriente de calor severo los golpeó y los envió aún más mar adentro con su fuerza pura. Luego, se hizo el silencio cuando los barcos que habían estado disparando contra el azulón sin duda cesaron sus ataques y observaron cómo los restos del buque insignia comenzaban a desaparecer bajo las olas. «Estarán bien», dijo Sokka, su voz hueca y temblorosa. Toph sintió que Suki se acercaba a él y se acercaba mientras sus palabras caían con poco impacto en cualquiera de ellos. Era todo lo que podían hacer para tener esperanza. Era todo lo que podían hacer para esperar.